Listos para empezar el programa. Tenemos una imagen aquí, una foto. A ver. Muy bien. Parece que todavía está una foto ahí, ¿no? Vamos a solucionar los problemas técnicos y ahorita comenzamos. ¿El audio lo tenemos o tampoco sabes? Bueno, buenas tardes. El tema de hoy es el arrebatamiento de la iglesia. Estamos ya nomás para que tengamos imagen aquí porque no nos estamos viendo en la pantalla. Pero ahorita debemos de comenzar. No hay nada ahorita, ¿verdad? Sí. Muy bien, parece que ya se resolvió los problemas técnicos. Ya estamos con el segundo intento y parece que todo va muy bien. Bueno, muy bien, tema de suma importancia el día de hoy. Desde el principio que empezamos con los temas, que llevamos en el tema 12, este es el tema esperado, es el tema por lo cual hicimos todos los anteriores, ¿verdad? Es para saber que cerquita está este evento, el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es lo que esperamos, es lo que espera la iglesia. La iglesia no espera una segunda venida de Cristo, ¿verdad? Espera el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, no es que no creamos en la segunda venida. De hecho, somos partícipes de una manera muy importante la iglesia en la segunda venida. Pero no es lo que espera la iglesia. El siguiente evento profético de gran importancia que espera la iglesia es el arrebatamiento. Cristo vino por primera vez hace 2000 años. Y los judíos tenían muchas señales de esa visita de Cristo en la planeta Tierra. Y tenían profecías, y de hecho tenían una profecía que era la semana 70, donde se les daba el tiempo exacto de la venida, de la primera visita de Cristo. Nosotros tenemos toda una serie de profecías y toda una serie de acontecimientos y toda una serie de versículos bíblicos que nos dicen que el arrebatamiento es lo que está esperando la iglesia. ¿Qué tan importante es saber lo que estamos esperando? Porque sin duda a los judíos, por mala interpretación de las profecías, por no estar al pendiente de las profecías, no supieron identificar la primera visita de Cristo. Pero si ahora, pues sin duda, muchos cristianos no saben ni lo que esperan, ¿verdad? Sí, Cristo va a venir,
Pues sí, pero ¿qué estás esperando? O sea, y este es el evento profético que en importancia, después de que vino Cristo por primera vez hace 2000 años, el siguiente evento profético de importancia para nosotros es el arrebatamiento de la iglesia. Imagínense no saber bien lo que realmente la iglesia está esperando, ¿verdad? Entonces, todas las señales que vimos en los programas anteriores apuntan a que este evento está muy cercano y por eso, sin duda, es el evento esperado del que estamos esperando explicar y que es fascinante. Ahora, de aquí en los programas de aquí en adelante, sin duda tu fe va a ser puesta a prueba. ¿Por qué? Porque se van a hablar cosas que superan cualquier película de ciencia ficción. Tenemos que comprender eso. O sea, las promesas que tenemos en Dios de vida eterna, de cómo nos va a llevar a la vida eterna por medio del arrebatamiento de la iglesia, superan cualquier película de ciencia ficción. Entonces aquí es donde se marca la diferencia. Pues sí, yo creo en Dios, pero esto se me hace muy, muy alucinado. Bueno, pues ten la palabra de Dios, son promesas que Dios tiene para nosotros, y aquí es donde realmente nuestra fe se puede probar, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de cosas que no lo han visto en ninguna película, ¿eh? Y quisiera anticipárselos porque pues, son palabras instaladas en la Biblia, en la palabra de Dios, y promesas muy importantes. O sea, lo que espera la iglesia como siguiente evento profético es que Dios nos tome. Cristo venga y nos tome, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a explicar hoy. Y va a superar cualquier película de ciencia ficción, ¿ok? ¿Algún comentario antes de empezar con el tema? No, pues como dice Vicente, sin duda un tema fascinante. La verdad es que para los que creemos en el Señor y conocemos un poco acerca de profecía, definitivamente, como dice Apocalipsis, esto es lo que decimos todos los días: ven Señor Jesús, y es la iglesia esperando que reunirnos, ¿verdad?, con nuestro amado Cristo. Y definitivamente es un tema gozoso, es un tema que debe llenar tu corazón de alegría, que debe llenar tu corazón de esperanza, de saber que aquel que dio la vida por ti va a salvarte de los juicios, que vas a estar con Él eternamente y que va a rescatar a su iglesia. Entonces es un tema hermoso, es un tema realmente en el que nuestro corazón puede estar confiado en que el Señor mismo, como dice la palabra, con voz de mando, con voz de trompeta, nos va a decir: vengan para acá. Muy bien, entonces comenzamos con el tema arrebatamiento de la iglesia, y vamos a comenzar con algo muy importante y que no tenemos que tener en tela de duda, porque Cristo vino por primera vez hace 2000 años, hizo todo su ministerio, se sacrificó por nosotros, por las almas, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Antes de irse dijo: voy a regresar. Ya han pasado 2000 años y dejó señales que precederían su venida. Y esas señales, sin duda, ya las estamos viviendo. Han pasado 2000 años. Entonces, vamos a ver la promesa que nos hizo Cristo hace 2000 años, antes de irse, antes de ascender a los cielos. Por favor, ¿me ayudas, Mariana? Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Ok, Él dijo: hay muchas moradas para ustedes en el cielo. O sea, ¿creemos eso? Si pensamos que somos los únicos en este planeta, en este universo, ¿verdad? Porque Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Primer cielo que vemos, segundo cielo el universo, tercer cielo más allá del universo.
allá Cristo fue a preparar morada por cada uno de nosotros. ¿Creemos esto? ¿Verdad? Ahora, dice el versículo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El mismo Cristo, el Hijo de Dios, te está diciendo, si así no fuera, yo te lo hubiera dicho. ¿Creemos en eso? ¿Creemos? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay 2000 años se fue a preparar Cristo lugar para cada uno de nosotros. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Ok, yo puedo decir que creo en Cristo, pero en su promesa de que va a regresar, o queremos seguir por este tiempo del periodo de la iglesia, que ya lo vimos, la era de la iglesia, el periodo de los gentiles, la era de gracia que lleva 2000 años, en el cual se está gestando la iglesia, que empezó a partir de que se derramó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. ¿En dónde? En el aposento alto. Ahí es donde empieza a gestarse la iglesia, donde los discípulos empezaron a predicar el evangelio, y que por medio de esa predicación se fue extendiendo el evangelio, y hasta hoy en día está el evangelio en todo el mundo. Desde ahí se empezó a gestar la iglesia. Han pasado 2000 años y Cristo dijo, vendré otra vez y los tomaré. Cuando dice tomaré, te va a preguntar, va a decir, oye, ¿te quieres ir conmigo? ¿Tomar es tomar, vámonos. No hay preguntas, no hay nada, te voy a tomar. Y los tomaré a mí mismo para donde yo estoy. ¿Dónde está Cristo ahorita? En el tercer cielo. ¿Dónde? A la diestra de Dios Padre. Entonces, los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, también estén ustedes. Tremenda promesa. Es la promesa más importante que tenemos. Si estamos yendo a la iglesia, si creemos en Cristo, debemos de creer esto. La promesa de vida eterna es lo que tenemos. Tenemos muchas promesas de bendición para la iglesia, para aquí en la tierra. Pero esto es la promesa más importante. O sea, ¿la creemos? ¿Le creemos a Cristo? Porque es el Hijo de Dios hablando aquí. Vendré otra vez. Muy bien. Entonces, y os tomaré se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Ahora, vamos a ver unos versículos que, porque ya hubo arrebatamientos en la Biblia. Y esto nos dan mucha información de cómo se presenta un arrebatamiento de la iglesia. Porque déjenme comentarles que hay muchas interpretaciones del arrebatamiento de la iglesia, muchas. Lo mejor que le puede pasar a un cristiano, lo mejor que le puede pasar a un hijo de Dios, es tener la mejor interpretación. Y así conocer mejor a su Dios. Imagínense, yo tengo 15, 20, 30 años de cristiano y vivo equivocado sobre cualquier cosa, sobre los planes de Dios, o sobre lo que Dios quiere de nosotros. Pues qué calamidad, ¿eh? Eso es lo que no comprendemos. No, pues no importa cómo venga Cristo. Bueno, si no quieres comprender cómo viene Cristo y no te defines en qué crees, sin duda conoces menos a Dios. Un cristiano se debe definir en qué cree. Eso de que no importa cómo venga, pues claramente a lo mejor no determina salvación. Pero en la Biblia somos llamados a que conozcamos a Dios. Y eso implica su plan. Y eso implica qué quiere de nosotros. Entonces, si tenemos todo esto muy distorsionado o no me interesa conocerlo, sin duda conoces menos a Dios. Y eso sí va a tener repercusión en la eternidad. Cada quien toma sus decisiones. Ahora, hay muchas interpretaciones. Pero arrebatamiento, ¿qué significa? Ser tomados de golpe. Ser tomados de golpe. ¿Y qué es? Es la traslación de millones de cristianos, de millones de creyentes vivos al tercer cielo. ¿Qué es el arrebatamiento?
la traslación de millones de creyentes en un instante, trasladados al tercer cielo vivos, sin dejar rastro, porque los arrebatamientos que vamos a ver, no se quedó nada, ni la ropa. Y hay muchas interpretaciones en películas donde se les ha dado diferente contexto. Entonces lo mejor es pues estar más cercanos a la verdad bíblica, ¿verdad? Ahora, va a ser el arrebatamiento como ladrón en la noche, ¿ok? Cuando menos se lo espere, ¿verdad? Así es como se describe el arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, veamos que hay una diferencia muy fuerte entre arrebatamiento y segunda venida de Cristo. Porque en el arrebatamiento, vamos a poner en el arrebatamiento, Cristo no baja a la tierra. ¿La pongo aquí? Sí. En el arrebatamiento, disculpen porque estamos aquí viendo cómo lo vamos a poner la gráfica aquí. Pero en el arrebatamiento, si se fijan, esta es una gráfica donde está desde la creación, Noé, la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, Abraham, la era de Israel, la era de Cristo, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra hace 2000 años, la era de la iglesia, las señales que preceden al arrebatamiento de la iglesia. Entonces el arrebatamiento se da para ser sacados de todos los juicios del Apocalipsis, que se dan en el capítulo 6 al 18. Y después de esto, que los juicios se terminen, que culminan con la guerra del Armagedón, culminan con la segunda venida de Cristo. Aquí sí, Cristo baja a la tierra. En el arrebatamiento, el encuentro con la iglesia es en el cielo. Cristo no baja a la tierra. Pero aquí, en la segunda venida, Cristo viene con su iglesia a hacer juicio a las naciones y sí baja a la tierra. Es una gran diferencia, ¿verdad? Entonces esta grafiquita la quitamos, al ratito la vamos a volver a poner para seguir explicando más detalles. Ahora, veamos que hay diferencia entre el arrebatamiento y segunda venida. Ahora, muchos le han llamado rapto. Y eso ha traído problemas. O sea, no es la palabra acertada para describir el arrebatamiento. Porque la palabra rapto, sin duda, es alguien que se va sin consentimiento. Y aquí el arrebatamiento es, nos queremos ir. Raptar tiene que ver con algo que es corrupto, con algo que pues no es muy bueno. Y entonces le han dado mucha interpretación de rapto, el rapto. Pero no es la palabra idónea para describir el arrebatamiento. El arrebatamiento es ser tomados de golpes, llevados al tercer cielo vivos, y es algo que deseamos. Y no van a pedir ningún rescate por nosotros. Porque cuando secuestran a una persona, raptan a una persona, se pide un rescate. Entonces, de alguna manera describe algo, pero yo creo que no es la palabra idónea para describir el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, al final, o sea, como dice Vicente, dicen un rapto, piden un rescate, o sea, el rescate por nosotros ya fue pagado. Exactamente. En la cruz, con la sangre de Jesucristo. Y como decíamos al principio, pues ¿quién no va a desear estar con Jesucristo? Así es. Entonces esa es la diferencia. Entonces el arrebatamiento tiene que ver con algo fabuloso y majestuoso, ¿verdad? Ahora, una cosa muy importante, que ya tocamos un poquito el tema, es que el arrebatamiento no fue revelado a ningún profeta del Antiguo Testamento. El arrebatamiento no se reveló en el Antiguo Testamento. Por eso cuando Pablo habla de las palabras de arrebatamiento en el Nuevo Testamento, dice, he aquí, os digo un misterio. ¿Y por qué aclaro esto? Porque sin duda se revuelve mucho segunda venida y arrebatamiento.
Y algo que tenemos que tener muy claro es que en el arrebatamiento no está revelado en el Antiguo Testamento. Se viene y se nos revela a nosotros, a la era de la iglesia, porque es un plan para la iglesia, ¿verdad? Entonces por eso Pablo comienza diciendo, he aquí, os digo un misterio. Muy bien, aclarando estas cosas, vamos a ver cómo han sido los arrebatamientos, que son 7 en la Biblia. Fíjense, número favorito de Dios, instaló 7 arrebatamientos en la Biblia. 5 ya han pasado y 2 están por suceder. Uno es el de la iglesia y otro es los 2 testigos que estarán predicando el evangelio en el Apocalipsis, ¿verdad? Pero 5 ya han pasado y estos son los que vamos a ver ahorita, y vean cómo se describen los arrebatamientos, ¿verdad? Empezamos. Vean el primer arrebatamiento, el de Enoc, en la sociedad prediluviana, antes del diluvio. Enoc, nombre de Dios. De hecho hay un libro apócrifo, ¿cómo se dice? Apócrifo, que no lo pusieron en el canon de la Biblia, pero Enoc es mencionado en la Biblia y como un hombre de Dios, y él fue arrebatado y fue llevado vivo al cielo, ¿verdad? Lo leemos, por favor. Génesis 5, 21, 24. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Desapareció porque le llevó Dios. Y vean qué dice el Nuevo Testamento, por favor. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Muy bien. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Cuando el arrebatamiento de la iglesia sucede, que seamos arrebatados, no vamos a ver muerte. Va a haber una generación en el plan de Dios que no muera. Todas las generaciones nacen, crecen, se reproducen y mueren. Esa es la naturaleza del ser humano. Nace, crece, se reproduce y muere. Pero va a haber una generación que dice Pablo que va a nacer, se va a reproducir, va a crecer y no va a haber muerte. Esto es lo que explica el arrebatamiento. Porque dentro del plan de Dios va a llegar el tiempo donde la iglesia va a tener que ser sacada y se la va a llevar viva. Y aquí es donde, pues, cómo nos cuesta creer, ¿verdad? O sea, por eso aquí se pone a prueba la fe. Ahora, si realmente conocemos a Dios, si realmente lo conocemos sus atributos, su soberanía, su poder, de esto no queda la menor duda, ¿eh? O sea, como un Dios que pudo crear los cielos y la tierra, el ser humano, plantas, animales y todo lo que vemos, a la hora que quiera no nos va a sacar vivos, ¿verdad? Ahora, fíjense, es muy importante lo que dice el versículo, el primero que vimos. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén. Matusalén es el hombre más, ¿qué? Longevo de la historia bíblica. Vivió como 1000 años, un poquito más de 1000 años. Y fueron días de Enoc 375. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En algún lado dice que Enoc agradó a Dios en Hebreos. Fue en Hebreos, vean. Fue traspuesto porque lo traspuso. Y antes que fuese, dio testimonio. Bueno, antes del versículo después dice que Enoc agradó a Dios. Aquí la pregunta es, ¿estamos llevando una vida de agrado a Dios? ¿Verdad? Nosotros nos tenemos que poner, ¿mi vida está agradando a Dios? ¿O me estoy esforzando por agradar a Dios? Fíjense, siguiente arrebatamiento, por favor, es el arrebatamiento de Elías.
Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Qué vino por Elías? Arrebató, desapareció, dejó ropa, no dejó nada, no lo vio ya, iba Eliseo con él y ya no lo vio, no dejó ni rastro. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un instante, en un torbellino, a un carro de fuego. Esas eran las palabras y el vocabulario que tenía en aquel entonces el escritor de los Reyes, que vio que se llevó a Elías. Que meditar, ¿verdad? Ahora, tercer arrebatamiento de la historia. Vemos, por favor. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Miren, hermanos, si hoy en esta generación se creen, pues, esta generación por la tecnología y que vivimos tiempos donde nada nos es imposible por la tecnología y se creen dioses, las generaciones de ahora, los chavitos, todo lo resuelven con tecnología. Aquí Felipe fue teletransportado por el Espíritu Santo de un lugar a otro. Aquí Felipe no fue llevado al cielo, fue llevado de un lugar a otro. Vean lo que pasó. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Arrebató, vámonos, en un instante. Y el eunuco no le vio más. No dijo, oye, ahí se quedó su ropa, ¿verdad? O es un arrebatamiento espiritual, se durmió y cuando se durmió el eunuco ya no lo vio. Y para el eunuco fue en un instante, ¿verdad? No es así. Porque ha habido, dentro de las muchas interpretaciones y más alejadas de la verdad del arrebatamiento, cuando dice es que es un abrir y cerrar de ojos, es que son abrir ojos espirituales. Tú te mueres, cierras los ojos y cuando los abres, pues bueno, esto no es lo que explica la Biblia, ¿eh? Si nos vamos a los contextos, ¿verdad? Que a veces mucho se presume, hay que ver el contexto, pues el contexto de arrebatamiento es que desaparecen así, ya no lo veo más, en un instante. Y aquí fue teletransportado, porque apareció en Azoto, iba en camino, ¿verdad? ¿Y para qué lo teletransportaron a Felipe? ¿Qué dice el versículo? Y pasando El evangelio, para anunciar el Evangelio. ¿Entendemos eso? Para anunciar el Evangelio. Para eso fue arrebatado Felipe. Imagínense la importancia de lo que hacemos al comunicarles las buenas nuevas del Evangelio a Cristo a las personas. El Espíritu lo arrebató para ir a predicar el Evangelio, ¿verdad? Y nosotros a veces no le damos importancia a eso. Ese es el tercer arrebatamiento. Vean el cuarto arrebatamiento. El mismo Cristo fue arrebatado. Seguimos, por favor. No, este es el arrebatamiento de Pablo. Ahorita vemos el de Cristo. Por favor, Mariana. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo, tal vez ahí, cuando fue arrebatado al tercer cielo, se le revelaron muchísimas cosas, entre ellas el arrebatamiento de la iglesia. Él no lo quiere decir por humildad, pero claramente el arrebatado ahí es Pablo. Dice, conozco una persona, ¿verdad? Pero no quiere decir, él no quiere reconocerse a sí mismo que él fue el arrebatado. Pero dice,
fui arrebatado hasta el tercer cielo. Primer cielo el que vemos, aquí las nubes donde andan los aviones. Segundo cielo donde pusieron los satélites, universo, planetas. Tercer cielo donde está el trono de Dios. Hasta allá fue arrebatado en un instante Pablo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Imagínense lo que nos espera. Imagínense lo que nos espera cuando seamos arrebatados. Y veamos el arrebatamiento de Cristo. Apocalipsis 12:5, por favor. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cristo fue arrebatado para Dios y para su trono, y está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando a que todos sus enemigos los ponga Dios por estrado de sus pies. Y ahí, cuando ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, va a bajar a la tierra, va a hacer juicio a las naciones y va a instalar este reino milenario de 1000 años de paz aquí en la tierra, gobernando junto con su iglesia con vara de hierro a todas las naciones. Por eso dice, y ella dio a luz un hijo varón. ¿Quién es ella? La nación de Israel. Porque Jesucristo fue judío. Ellos dan a luz a un hijo varón, y ese Cristo va a regir con vara de hierro a las naciones. ¿Cuándo? En el milenio. Porque ahorita las naciones andan de rebeldes. Y esto con vara de hierro no es como se está presentando ahorita la situación. Va a llegar el tiempo en que las naciones van a ser regidas con vara de hierro. Por eso el versículo, aquí hay muchas cosas que explicar del Apocalipsis, ¿no? Claramente no lo vamos a ver ahorita. Pero y ella dio a luz un hijo varón, Cristo, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y es ahí donde está ahorita, haciendo muchísimas cosas. Entre unas, preparando morada para nosotros. Entre otras, siendo abogado para con nosotros, intercediendo por nosotros, esperando que sus enemigos estén por estrado de sus pies. Hay muchas cosas que está haciendo Cristo, observándonos. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros? Está haciendo, pero está a la diestra de Dios Padre. ¿Quién está aquí con nosotros? El Espíritu Santo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, fíjense muy bien. Esto es de suma importancia. Porque aquí Cristo nos está diciendo en este versículo que vamos a ver, cuando sea el arrebatamiento, cómo va a estar la situación del mundo. Y cómo va a agarrar a muchos por sorpresa. Y muchos no se van a ir. O sea, es una realidad que el arrebatamiento que viene como ladrón en la noche, en el cual ya explicamos en los mensajes anteriores, que a los cristianos que estén al pendiente, como Dios manda, velando, ese día no los va a sorprender. Pero realmente es como ladrón en la noche. Pero muchos se van a quedar. A muchos los va a tomar por sorpresa. Y esta es una realidad. Y no nomás a los incrédulos, a la misma iglesia, por no saber identificar los tiempos que se están viviendo. Han pasado 2000 años y Cristo hizo una promesa. ¿Tú como creyente crees esa promesa? ¿O estás como una cita que vimos en Pedro, que dices, pues ya como mis padres no vino nada, desde la creación las cosas siguen igual y Cristo no ha venido? No, yo creo que no va a venir, porque todo sigue igual, no sabiendo identificar los tiempos. Vean lo que va a pasar, cómo Cristo describe el arrebatamiento, por favor. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, perversión sexual, hasta el día que Noé entró al arca. Hemos tenido estudios, conferencias donde describimos cómo era la sociedad prediluviana. Y estaba totalmente corrompida. Y aquí está comparando
Cristo la sociedad prediluviana con la sociedad de hoy. Y si realmente las estudias, estamos igual, ¿eh? Ya estamos como en los días de Noé. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron. ¿Saben cuántos no van a entender? Y el arrebatamiento va a venir. Y nos vamos a ir y muchos se van a quedar. Aquí está esto es una advertencia. O sea, a mí no me vean feo. No, es que Vicente habla muy fuerte. Son palabras y no entendieron. Que queremos que nos vayamos a la traducción original, es más fea. No entendieron. Necios, sonsos, brutos, no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dios determinado con sus juicios. Dios determinado con los juicios del Apocalipsis. ¿Creen que Dios no va a ejecutar sus juicios? Dios cuando decide, así como tiene un gran amor, cuando determina derramar su ira, la va a derramar. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Va a venir el arrebatamiento de golpe, fum, en un instante. Vámonos, la iglesia, a vivir acontecimientos muy agradables en el cielo, mientras que acá, en la tierra, calamidad. Mientras la iglesia esté en presencia de Dios, aquí para ver, mientras la iglesia esté en presencia de Dios, viendo la coronación del Mesías, acá el mundo va a estar viendo la coronación del anticristo. Tremendo, ¿eh? Eso se va a dar al mismo tiempo. Porque yéndose la iglesia, empieza a correr la semana 70 de Daniel. Así como cuando dijo muy claramente en la semana 70 el ángel a Daniel, a partir de que se firme este decreto, cuéntale, y va a pasar tanto tiempo y van a hacer el Mesías va a ser sacrificado. La semana de 70 de Daniel dijo, cuando el rey Altajerjes, creo, firme el decreto de la construcción del templo, que había sido destruido y que había que construirlo por segunda vez. Cuando ese decreto se firme, corre el tiempo. Y en la semana 69 se le va a quitar la vida al Mesías. Tremendo. Pasaron 700 años, 750 años, y exactamente sucedió como dijo la Biblia. Tremendo. Y aquí, a partir del arrebatamiento, a partir de que esté la plenitud de los gentiles, se cumpla la plenitud de los gentiles, la iglesia, nosotros, a partir de esa fecha, cuéntale una semana más, 7 años. Y esos son lo que van a durar los juicios. ¿Verdad? Entonces, hay acontecimientos muy importantes para esto, ¿verdad? Como en los días de Noé, así va a ser el arrebatamiento. Nadie se lo va a esperar y van a estar en sus fiestas, en sus pachangas. Y aquí lo que recomendamos, ¿cuál debe ser la actitud de un cristiano para esperar la venida de Cristo? Es que nos preparemos espiritualmente. Esa es la actitud. Oye, ya estás viendo tantas señales, prepárate espiritualmente. Ese es el resumen de la actitud que tenemos que tener, ¿verdad? Entonces, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Más de millones y millones de personas murieron en el diluvio y Dios nada más salvó a 8 personas. Muy bien. Vean, esto es bien importante lo que vamos a ver ahorita. Porque el arrebatamiento tiene propósitos muy específicos. Dios no diseña nada, ahí se va. Hay propósitos muy específicos para los eventos proféticos. Y el arrebatamiento tiene 5 propósitos muy importantes. 1, ser resucitados para vida eterna. Primer propósito, ser resucitados para vida eterna. Para escapar de los juicios venideros. Segundo propósito,
para nuestra transformación del cuerpo. Porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Dios es un Dios santo. No puede haber nada corrupto, nada pecador delante de Él. Y un privilegio que vamos a tener los creyentes es que se nos va a transformar el cuerpo para un cuerpo de gloria para poder ver a Dios. Eso sucede en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, ¿qué más sucede? Somos llevados al tribunal de Cristo. Vamos a dar cuentas de lo que hicimos bueno y de lo que hicimos malo. Y vamos a ir a las bodas del Cordero. Para esto es el arrebatamiento de la iglesia. Para vivir todos estos acontecimientos. Vamos a poner otra vez la gráfica, por favor. Vamos a ver, fíjense muy bien, cuando... ¿No le pasó aquí? Ok, muy bien. Vean, aquí está la iglesia, las señales que preceden a su venida. Y ¡fum! Nos vamos, el arrebatamiento de la iglesia. Y aquí hay eventos muy específicos. Se va a la iglesia, sube al cielo, al tercer cielo, y se nos transforma el cuerpo, un cuerpo glorificado. Después vamos a una gran cena, a los que hay velando, a los que hay velando. A Cristo cuando, ese versículo ya lo vimos, ¿no? Y luego vamos al tribunal de Cristo. Ahorita vamos a ver el versículo clave o de por qué este tribunal de Cristo se da después de este arrebatamiento. Y nos vamos, y esta escena del Apocalipsis 4, donde aquí ya en el tribunal de Cristo se nos entregan las coronas, y Apocalipsis 4 ya aparece la iglesia con las coronas, lanzándolos al trono, y las bodas del Cordero. Mientras tanto, aquí en la tierra, los 21 juicios, que ya vimos que el primero era el anticristo, el primer sello, pero hay 21 juicios, se están ejecutando aquí en la tierra. Para cuando acaben estos 7 años, aquí está, 7 años de tribulación y gran tribulación, la ira de Dios en la tierra, después de las bodas del Cordero, segunda venida de Cristo, para instalar el milenio. Todo esto se da en un periodo de 7 años. Si ustedes lo quieren ver, el proceso de la venida de Cristo, después de 2000 años de su promesa, porque estuvo 33 años cuando vino por primera vez, y si quieren venir, el proceso de la venida de Cristo dura 7 años. No es un día que se resuelve todo. No es así. No es que en un día se resuelven todas las promesas. Todas las promesas se resuelven en 7 años. El proceso de la venida de Cristo dura 7 años. Y eso implica arrebatamiento, juicios, segunda venida. 7 años dura el proceso de la venida de Cristo. ¿Verdad? Ahora, muy bien. Vean que Cristo habló de este evento de la resurrección. Y no hemos visto los versículos claves. Ahorita lo vamos a leer. Pero es que el tema del arrebatamiento es muy extenso. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar para no llevarnos más tiempo del que debe ser. Pero Cristo habló de este día que íbamos a resucitar, ¿verdad? Por favor, Mariana. Juan 6, 39, 44. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo, y decían: ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cuántas veces Cristo repite que nos va a resucitar en el día postrero? 4 o 5 veces. Tremendo. ¿Creemos en su promesa? Ya se congeló la imagen. ¿Qué hacemos?
Poder que vuelva la imagen. Recordemos esta promesa. Juan 6, 39, 44. Se está escuchando, ¿verdad? Una vez, dos, tres, cuatro veces Cristo repite: y lo resucitaré el día postrero. ¿Cuál es este día postrero? El arrebatamiento de la iglesia. Porque el arrebatamiento de la iglesia dice: ¿y los muertos en Cristo qué? Resucitarán primero. Eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos el versículo clave. Pero lo que quiero que identifiquen es que Cristo lo prometió, nos va a resucitar. ¿Y cuándo se va a dar esta resurrección? El día del arrebatamiento es un evento majestuoso. Y las iglesias no quieren hablar de él. Es lo que estamos esperando. Es el evento que espera la iglesia. ¿Qué esperan las iglesias para hablar del arrebatamiento? De la resurrección. Cristo aquí repite 4 veces. En 5 versículos, 6 versículos. Yo los voy a resucitar el día postrero. Y ese día es el día del arrebatamiento. Porque ahí Pablo dice: y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y no queremos hablar del arrebatamiento, siendo que es el evento profético siguiente que espera la iglesia. ¿Qué estamos esperando del arrebatamiento? Entonces, pues hay que ver muy seriamente y estar conscientes de lo que estamos esperando, de la gran promesa de Cristo. Ahora, fíjense muy bien. Otro propósito del que hablamos ahorita es escape de los juicios venideros. Ya vimos el primer propósito del arrebatamiento es ser resucitados, ¿verdad? Y ya vimos cuántas veces Cristo nos dijo en unos versículos, porque lo dijo muchas veces. Yo nomás puse un ejemplo, que vamos a ser resucitados. Primer propósito. Segundo propósito, escapar de los juicios. Vamos a ver por qué. Vean. Velad pues en todo tiempo. Por favor, mira. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ser dignos de escapar para estar de pie delante del Hijo del Hombre. En el arrebatamiento nos vamos a encontrar con Cristo en las nubes. Y eso significa de estar en pie delante del Hijo del Hombre. De escapar. ¿De escapar de qué? De todas estas cosas que vendrán. Y ya vimos que el Lucas 21 se trata de todas las calamidades que van a venir sobre la tierra. Ahí se está explicando todas las calamidades. Entonces, velad para que seas digno de escapar. El arrebatamiento es un escape. Ahora, fíjense que va a haber otros que no van a escapar, ¿eh? Eso es lo importante. Y de este tema vamos a hablar mañana, porque mañana se van a dar todas las evidencias de que el arrebatamiento es antes de los juicios, ¿verdad? Pero aquí nomás es una pequeña probadita, porque es un propósito y muy importante del arrebatamiento de la iglesia. Pero mañana vamos a hablar de todas las evidencias bíblicas de por qué el arrebatamiento sucede antes de los juicios, ¿verdad? Entonces, fíjense quiénes no escapan. Aquí veamos el siguiente versículo, por favor, Mariana. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Este versículo lo hemos visto muchas veces de diferentes perspectivas, apuntando a la verdad. De diferentes perspectivas, pero apuntando a la verdad. Y ahorita lo que nos concierne es esto. Cuando digan paz y seguridad, vimos esa profecía, ¿verdad? En los mensajes anteriores. ¿Quiénes van a estar diciendo paz y seguridad? Las naciones, los gobiernos, el Medio Oriente, Israel. Y el anticristo viene a confirmar esta paz y seguridad. Entonces, cuando estén diciendo paz y seguridad, que eso ya se está presentando, entonces vendrá sobre ellos
destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, ¿y qué? Y no escaparán. Pero nosotros sí escaparemos. ¿Qué dice el versículo anterior? Por ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Pero a ellos les dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, la tribulación, como dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, todos ellos, los incrédulos, los que no creen, no escapan, pero la iglesia sí escapa. Y este es un propósito del arrebatamiento, ¿verdad? Porque vimos cómo vamos, los ser resucitados es un propósito. Escape de los juicios. Ahora, la transformación del cuerpo. Y aquí es, antes de entrar a este tema, vamos a ver los versículos. Ahora sí, después de esta pequeña introducción, que no sé cuánto llevemos. 53 minutos. Pues ya llevamos una hora de la introducción. Ahora sí, estos son los versículos que describen el arrebatamiento de la iglesia. Muy necesaria la introducción que vimos. Estos son los versículos claves que le fueron revelados a Pablo y Pablo a nosotros del arrebatamiento de la iglesia. Por favor, Mariana. No se está viendo, perdón. No se está viendo el de la... El que le puse aquí, el versículo. Acá. ¿Pero se ve allá? Bueno, perfecto. ¿Lo leemos? Primera de Tesalonicenses 4, 13, 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muy bien. Hermanos, tampoco queremos, que dice el versículo, ¿se volvió? Bueno, vamos a esperar porque parece que tenemos otra vez problemas técnicos, ¿verdad? Muy bien, parece que ya regresamos. Ahora, vean lo que dice en un principio. Dejar más aquí. Los que duermen y los que no, y los que tienen esperanza. ¿Qué dice al principio el primer versículo? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que otros que no tienen esperanza. Aquí Pablo lo que está diciendo es dormir, significa los que mueren. Pablo está diciendo, yo quiero que sepan lo que pasa cuando la gente se muere. Así está empezando con el tema del arrebatamiento de la iglesia. Yo quiero que sepa lo que pasa cuando la gente se muere. ¿Ok? Vamos a ver unos versículos, porque nosotros tenemos que estar conscientes cómo estamos conformados nosotros, ¿verdad? ¿Puedo moverle yo aquí? Vean el primer versículo que vamos a ver. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto.
Fíjense cómo clara, Cristo dice, no, Lázaro no está muerto, está dormido. Entonces los discípulos pensaban que bueno, pues entonces está dormido y está descansando y se va a aliviar. Y Cristo les dice, no, está muerto, pero está dormido. Ahorita voy y lo voy a resucitar, ¿verdad? Y va Cristo y resucita a Lázaro. Pero aquí, por eso Pablo dice, vamos a poner, es que estamos teniendo aquí un poquito de Corintios. Problemas. ¿Puedes poner el Corintios aquí para estarlo leyendo mientras? Entonces la palabra dormir se refiere a la gente que muere, ¿verdad? Para que no te entristezcas como los otros que no tienen esperanza. Fíjense, estos que no escaparán, ya vemos que vimos un versículo anterior, estos no escaparán, ustedes sí escaparán, estos son los que no tienen esperanza. Entonces tenemos que estar muy conscientes de lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que mueren en Cristo son los que están dormidos. Para que no se sean como los otros que no tienen esperanza. Esos son los que no van a escapar el día del arrebatamiento. Los que mueren sin Cristo, esos no tienen esperanza. Entonces hay dos grupos aquí. Yo quiero que quede muy claro. Hay dos grupos. Se está congelando la imagen. Ya no ponemos ese... ¿Es eso? Hay dos grupos, los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos esperanza y está el grupo que no tiene esperanza. Muy bien. Entonces seguimos con el versículo, por favor, lo leemos. El del arrebatamiento. ¿Tesalonicenses? Sí. Ok. Bueno, vamos Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Muy bien, hasta ahí. Vámonos tranquilos. Digo, disculpen los problemas técnicos, nos desconcentran un poquito, pero aquí estamos en el núcleo del mensaje. Y yo quiero que comprendamos esto que estamos viendo. Vean aquí. Tenemos que saber qué pasa cuando la gente se muere. Y vean lo que somos. Por favor, leemos aquí el versículo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con el espíritu? ¿Qué pasa con el alma? ¿Y qué pasa con el cuerpo cuando la gente se muere? Esto es importante. Y quiero que estén bien concentraditos. Esperemos las fallas técnicas no se sigan presentando. Ahora, vamos a leer el siguiente versículo para ir complementando esto. Aquí vamos a determinar con todo esto qué pasa con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. ¿Ok? Seguimos, por favor. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nosotros fuimos creados con eternidad. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Nosotros somos eternos. Aquí lo importante es dónde quieres pasar tu morada eterna. Porque ya seas incrédulo o seas hijo de Dios, eres eterno. Y hay dos caminos. ¿Qué es lo importante? ¿Dónde quieres pasar tu morada eterna? Porque somos eternos. ¿Y qué es lo eterno? El alma, no el cuerpo. El alma es la eterna. Es ahí donde está todo nuestro ser. Es ahí donde está lo que somos, está en el alma. Nuestros sentir, todo lo que somos, lo que sentimos, nuestros sentimientos, todo está ahí. Lo que somos en el alma, ahí está. El alma es la que tenemos que cuidar, porque el cuerpo es polvo, ¿verdad? Seguimos, por favor. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El cuerpo
cuando se muere la persona, va a la tierra, polvo, vuelve al polvo. El alma va a la morada eterna, ya sea al cielo o ya sea a condenación eterna. ¿Ok? Y vean qué pasa con el espíritu, por favor. Bueno, aquí vamos a ver lo que se pierde, lo que se gana, por favor. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Comprendemos lo que se puede perder o ganar es el alma, y esa es la eterna. Y es la que tenemos que mantener en santidad con Dios. Ser agradable, esa es la que tenemos que mantener purificada, porque este cuerpo se va a quedar en la tumba y es polvo, y cuando nos morimos ese se queda ahí y ya no hay nadie ahí. ¿Ok? Ahora veamos el siguiente versículo. ¿Cómo demostramos? Esto es bien importante, que un cuerpo sin alma no puede andar. O sea, la que hace que funcione el cuerpo es el alma. Y eso está comprobado, hasta científicamente han visto que cuando una persona muere, el alma sale del cuerpo. Y bíblicamente se puede demostrar. Veamos, por favor. Y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Muy bien. Cuando salió el alma, murió. ¿Verdad? Ahora no es el único versículo que tenemos. Veamos el siguiente, por favor. Primera de Reyes 17, 21, 23. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y le dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Muy bien. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Tenemos que comprender que el alma es la eterna, y esa va con Dios o a condenación. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Porque es bien importante para comprender el arrebatamiento y para entender bases muy importantes. Porque vean lo que dice el arrebatamiento. Lo tienes ahí, ¿verdad? Para leerlo acá. Dice: Dios traerá con Jesús a todos los que durmieron en él. Eso es un versículo del arrebatamiento que se nos pasa por alto. Pero cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia, Dios va a venir con todos los muertos de la historia en Cristo, todos los muertos en Cristo, y los va a traer. Y vean lo que va a pasar. Eso es lo que vamos a leer ahorita. Segunda de Corintios. No, estamos en Primera de Tesalonicenses 4:3. Entonces vamos a poner aquí. Leemos los primeros 2 citas, por favor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esa última frase, por favor. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ese evento es esperadísimo por vivos y por muertos en Cristo, porque aquí no resucita ningún incrédulo. O sea, comprendemos esto muy bien. Estamos diciendo cosas muy importantes. Este evento no nomás lo esperan los vivos, lo esperan todos los muertos en Cristo, los que murieron desde el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto, todos los muertos que son iglesia, que murieron en Cristo, desde que se empezó a gestar la iglesia. Todos esos muertos, sus almas están en el cielo. Sus almas. Por eso es bien importante comprender lo que vimos. Porque cuando nosotros morimos, el alma, el cuerpo va a la tumba, el alma va al cielo o a condenación, y el espíritu va con Dios, que fue quien lo dio. No vimos ese versículo, pero ahí está en la Biblia. Todo va a su lugar. Y entonces esas almas que están
esperando, que unas tienen más que otras esperando, este día del arrebatamiento va a venir Dios con Jesús, con todas esas almas. Por favor, lo leemos otra vez. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, este evento no nomás los esperan los vivos, sino también los muertos. Ahora, veamos el siguiente versículo. Ahora, hay dos caminos. Dice Cristo, el que no está conmigo, contra mí es. Se acabó. El que no está conmigo, contra mí es. Entonces, por eso cuando mueren las personas, si no estás en Cristo, es condenación. Y si estás en Cristo, tu alma espera para el evento del arrebatamiento. Imagínense, para el día de la resurrección, para arrebatar a los vivos, para que escapen de los juicios, ¿verdad? Ahora, porque sí creemos, y esto es importante, fíjense lo que dice el siguiente, y Mariana va a estar leyendo el versículo, porque ponerlo aquí parece que nos está congelando la imagen. Pero Mariana va a leer el versículo, por favor, que sigue del arrebatamiento. Porque sí creemos. Todavía porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Fíjense, Pablo dice, oye, este evento no es para todos, Necesitamos estar conscientes bastante de esto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, porque si creemos, entonces, ¿qué, por favor? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Va a traer Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque si creemos. Entonces, este evento del arrebatamiento es para todos los que creen. Para ningún incrédulo. Ahora, vamos a ver nomás una pequeña señal de qué significa creer. Porque tenemos que estar muy conscientes. Porque podemos saber qué pasa el día del arrebatamiento, podemos saber todo. Pero lo más importante es que seamos parte del evento. Y vean, ya lo hemos dicho, Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, un verdadero cristiano, se esfuerza por obedecer la palabra de Dios. Porque si creemos, es que el creer, Santiago dice, los demonios también creen. ¿Y eso los hace salvos? Una demostración de que realmente tienes una fe y un arrepentimiento genuino y que crees, es que obedeces la palabra. Ahora, no hay obediencia perfecta. No hay obediencia perfecta. Pero la verdad es que un cristiano se esfuerza por obedecer la palabra. Y para eso ocupa conocerla. Y para eso necesita tener en su corazón que la Biblia es autoridad para él. Si no, realmente no estoy creyendo. Y disculpen que hable duro, pero hay más amor en hablar así duro a que te digan, sí, todo está bien. Todo está muy bien. No, hombre, no te preocupes. Todo está muy bien. Este evento es porque si crees que Jesús murió y resucitó, y eso implica creer obediencia. Vean lo que dice el siguiente versículo, por favor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre está en la palabra de Dios. Y el que está atento de la palabra de Dios y la obedece, está haciendo la voluntad del Padre. Por ejemplo, los budistas, ¿a poco ellos le dicen, Señor, Señor? No, pues ellos no reconocen a Cristo. Los musulmanes le dicen, Señor, Señor. No, porque su profeta es Mahoma. Aquí le está hablando a la iglesia. Oye, no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esto implica creer, y era muy importante, porque ese es el núcleo de lo que estamos hablando. Se necesita creer, se necesita obediencia a la palabra como señal para poder decir, oye, yo estoy seguro que me voy en el arrebatamiento. ¿De qué me sirve conocer todo? Si no estoy en obediencia a Dios,
no estoy en paz con Dios. Por eso tan importante que son todas estas palabras. Por favor, seguimos con el tema, seguimos con el siguiente versículo. Sí, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muy bien, perfecto. Veamos aquí, vamos analizando, estamos en el versículo 15. Porque ya comentamos que así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. En el versículo 14, con todos los muertos de la historia va a venir con sus almas, no con sus cuerpos, porque lo que está en el cielo es el alma. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Seguramente Cristo, cuando Pablo fue arrebatado, escuchó esto directo de palabras de Jesucristo. Directo. Por eso dice, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. O sea, no es Pablo. Pablo nomás está repitiendo lo que el Señor le dijo. Que nosotros que pereceremos, que nosotros que vivimos, fíjense, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Ok? Aquí está la generación que no va a haber muerte. Aquí está la generación que no va a haber muerte. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahí está. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son estos muertos en Cristo? Pues los que te habló en el versículo 13, en el 14. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. No se me revuelvan. Cuando Dios decida hacer el arrebatamiento de la iglesia, va a venir con todas las almas. Y estos muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que estas almas vienen con ellos y Cristo se queda en las nubes, porque el encuentro es en las nubes, y estas almas bajan hasta sus tumbas, porque van a ir por sus cuerpos, donde los enterraron. Por eso qué tan importante es entender este proceso, porque yo explico en este libro, que no es buena la incineración. Muchos están incinerando. Y nadie en la Biblia fue incinerado. Ahora, aquí explico que es una práctica pagana. La incineración es una práctica pagana. La hacían los hindúes porque creen en la reencarnación o por otras cosas. No viene de algo bíblico. Ahora, lo más importante, estamos esperando por resurrección. Y los huesos, ahí están. El cuerpo se hace polvo, pero los huesos ahí están y tienen memoria. Ahí está el ADN. ¿Qué pasa si lo incineras? Ahora, yo no digo que Dios no tenga el poder de hacer lo que quiera, poder volver a hacer un cuerpo de algo incinerado. Pero ¿es agradable la práctica de Dios o no? Yo no me incineraría. Yo estoy esperando por resurrección. Yo estoy esperando que me resuciten. Y ahorita estoy esperando el arrebatamiento. Me voy a ir vivo al cielo. Entonces, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Ok? Y luego, ¿qué va a pasar, por favor? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ok? Los muertos son resucitados primero, y luego los que estemos vivos en ese momento seremos llevados vivos, ¡fum!, de golpe, arrebatados, y nos vamos a encontrar con los muertos y con Cristo, los vivos en las nubes, para ser llevados al tercer cielo, para que aquí en la tierra se empiecen a ejecutar los juicios. Vamos a ver un video, porque de todos los videos que he visto del arrebatamiento, este video yo creo que es lo más cercano que he podido encontrar a lo que verdaderamente puede ser un arrebatamiento, ¿verdad? Los videos están... Jesus Christ is coming back for his church.
The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Lo voy a volver a poner para que lo dijeran bien. Dura muy poquito. Ahí va otra vez. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Muy bien. Así es como se describen los arrebatamientos en la Biblia. De golpe, al instante, en un abrir y cerrar de ojos. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así ya estaremos siempre con el Señor. Y vean las palabras del versículo 18. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aliéntense con estas palabras. Y las iglesias no quieren hablar del arrebatamiento, siendo que cuando Pablo habló del arrebatamiento son palabras de aliento, ¿verdad? Entonces, hemos visto dos propósitos muy importantes. Pero acuérdense que hablamos, vean el siguiente versículo, por favor. Primera de Corintios 15, 51, 54. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hasta ahí. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Ahí está la generación que no va a haber muerte. O sea, Pablo está hablando de lo mismo que le habló a la iglesia de Tesalónica, le está hablando a la iglesia de Corinto. Lo mismo, no todos dormiremos, o sea, habrá una generación que no va a morir, pero sí todos vamos a ser transformados. Importantísimo. O sea, que el arrebatamiento es para resurrección, para escapar, al ser arrebatados a escapar y para transformarnos. Y vamos a ver unos versículos en qué consiste rápido esta transformación del cuerpo. Vean aquí rápido. Vean lo que consiste, porque aquí estamos cuando Pablo dice, no todos dormiremos, pero sí todos vamos a ser transformados. Así, con este cuerpo corrupto, pecador, no podemos entrar a la presencia de Dios. Necesitamos ser transformados. Y por eso todas las almas que están esperando para la resurrección vienen, toman su cuerpo y ese cuerpo necesita ser transformado. ¿Ok? Y vean lo que consiste, vean lo que nos dice el mismo el Hijo de Dios, Jesucristo, nos dice. Por favor, Mariana. Lucas 20, 34 al 36. Entonces respondió Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Tremendo, no hay duda. ¿Somos hijos de la resurrección o no? Los que resuciten en el arrebatamiento o se vayan vivos, somos hijos de la resurrección. Ahí dice el versículo 36. Pues son iguales a los ángeles
y son hijos de la resurrección al ser hijos al ser hijos de la resurrección. Son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. El versículo 35 dice: mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar el siglo y la resurrección de entre los muertos. Está hablando del mismo evento del arrebatamiento. ¿Cuándo vamos a resucitar? El día del arrebatamiento. Y los que alcancen el día de la resurrección van a ser iguales a los ángeles, que ya no pueden más morir. Y ni se casan, ni se dan en casamiento. Ahí tienes un indicador de lo que consiste la transformación del cuerpo. Vamos a ser inmortales y vamos a ser iguales a los ángeles. Sobre esto hablé durante una hora en una conferencia sobre la transformación del cuerpo. Ahorita nomás vamos a ver pequeñitas cosas. Porque un propósito del arrebatamiento es que seamos transformados. Porque al momento de resucitar, ya vas a ser transformado. Ahorita lo vamos a ver en el versículo de Corintios, por favor. He aquí os digo un misterio. Fíjense muy bien las palabras de cuando Pablo está explicando el arrebatamiento, por favor. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, arrebatados, vamos a ser transformados. ¿Seguimos? A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Fíjense, al momento de ser arrebatados seremos transformados, y los muertos al momento de resucitar, resucitarán incorruptibles. O sea, que lo que está hablando Lucas aquí es que al ser hijos de la resurrección, en ese momento vamos a ser transformados, y los muertos, las almas con las que viene Jesús, van a bajar a sus tumbas, y en ese momento que sean resucitados, van a resucitar incorruptibles. Entonces, otro propósito del arrebatamiento es que seamos transformados. Muy bien. Fíjense otro versículo de la transformación del cuerpo. Por favor, Mariana, acá. Filipenses 3, 20, 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Comprendemos? Porque les dije que esto supera película de ciencia ficción. Y dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Porque Cristo, cuando resucitó hace 2000 años, resucitó con cuerpo glorificado. Y vamos a ser semejantes al cuerpo glorificado de Él. Y si no crees, te dice Cristo despuesito, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Crees que esto no hay poder para poderse lograr? O sea, que Dios no tiene el poder. Al ser transformados, para poder ir a la presencia de Dios, vamos a ser semejantes al cuerpo de gloria suya. ¿Y qué creen que hizo Jesucristo? Cuando Él tenía su cuerpo glorificado, cuando resucitó, traspasó la materia, entró con los discípulos y no había puertas, estaban las puertas cerradas y Cristo apareció adentro, traspasa las materias. Y Cristo le dijo, tócame, lo tocaron. O sea, tiene estructura ósea, un cuerpo glorificado. A Cristo lo tocaron. Aparte comió. ¿Qué le dieron de comer a Cristo? Pescado. Pescado y miel. Pan. Y miel. Comió. O sea, un cuerpo glorificado va a tener muchas capacidades. Demasiadas capacidades. ¿Verdad? Y ser parte de eso. Uy. Imagínense el otro lado de la moneda, los que están en condenación. Tremendo. Estas palabras son de esperanza, vamos a ser transformados. Vean el siguiente versículo, por favor. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando Él se manifieste, ¿y cuándo se va a manifestar? En el arrebatamiento de la iglesia. ¿Se fijan todas las situaciones de trascendental importancia que suceden durante el arrebatamiento de la iglesia?
¿Cómo no lo estamos hablando? ¿Cómo no lo hablan las iglesias? Claramente Satanás ha trabajado de una manera muy importante para que no se hable del arrebatamiento de la iglesia. Son promesas trascendentales. Cuando Él se manifieste, en el arrebatamiento se va a manifestar, seremos semejantes a Él. Imagínense las promesas con las que cuenta un cristiano. Ahora, fíjense bien, ya vamos desglosando esto. Después de esto, ¿cómo sabemos que inmediatamente de ahí, que Cristo venga con todos los muertos de la historia, sus almas vengan, tomen su cuerpo, sean resucitados incorruptible, luego los que vivimos seamos arrebatados y todos seremos transformados? ¿Cómo sabemos que después de esto vamos al tribunal de Cristo? Para empezar, vamos a ver qué es el tribunal de Cristo. Por favor, Mariana. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario. Esto va a pasar. Después de que seamos resucitados y después de que seamos arrebatados, vamos a tener que ir a dar cuentas de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno y sea malo. Que quede claro que no es para salvación, porque ya estás arriba. O sea, ya fuiste arrebatado, ya eres salvo. No, a diferencia perdóname, se me fue el nombre. Del juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco, el tribunal de Cristo es para la iglesia, no es para ver si vas a ser salvo o no vas a ser salvo, sino que tus obras van a ser filtradas para ver si tus obras realmente tenían el corazón de predicar a Cristo, que fueran cristocéntricas. Muy bien, porque es necesario este evento muy importante, porque ahí es donde tú vas a llegar con las manos llenas, vacías o a medias, ¿verdad? Ahí sí vas a estar enfrente de Cristo y son dos preguntas trascendentales. ¿Qué hiciste para mi reino? ¿En qué estás entretenido ahorita? ¿Qué hiciste para mi reino? ¿Y qué tanto te pareces en mi corazón, en mi carácter? ¿Qué tanto reflejas a Cristo? Y eso va a tomar suma importancia en el tribunal de Cristo. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Va a ser necesario. Todos los hijos de Dios vamos a estar de pie delante de Cristo dando cuentas. ¿Cómo quieres llegar ahí? Hay unos que van a llegar sin nada. Y hay unos que van a llegar ricos al reino de Dios. Pero súper importante que se entienda y que quede muy puntual que no, o sea, que ya cuando tus obras sean ahí juzgadas es porque tú ya eres salvo, porque la salvación viene por la muerte de Jesucristo en la cruz, donde ya se pagó todo. No puedes ganarte la salvación por obras. Las obras Dios las pone de antemano para que tú andes en ellas, y sobre esas obras, entonces, en el tribunal de Cristo vamos a dar cuentas de si tu motivación fue correcta o no fue correcta. Pero muy importante que entendamos el punto: por obras nadie se salva. Exacto. Si nosotros nos queremos ganar el cielo por nuestras obras, estás haciendo a un lado la obra de Cristo. Imagínense, eso enoja más a Dios. A ver, como tú dices Dios, no. Es como yo digo, me voy a portar bien para poder ganarme el cielo. Entonces, entre más obras buenas haga, pues, y entre las compense con las malas, entonces puedo entrar al cielo. Y eso es una doctrina antibíblica, es una blasfemia total. Sea, eso es algo que debemos de tener muy claro, y que yo creo que Vicente y yo siempre somos puntuales, y a lo mejor ya estoy aquí desviándome un poco del tema y estamos sobre tiempo, pero creo que es muy importante que nos quede claro eso, que tengamos eso en nuestro corazón, que eso sea algo que sea una realidad en mi vida. O sea, que yo no puedo suplir el sacrificio de Cristo por algo que yo puedo hacer. El sacrificio de Cristo fue una vez, fue completo, fue perfecto, y de verdad yo cuando escucho muchas veces, eso es algo que sí me llega a afanar, el que se crea que la salvación es por obras,
porque sinceramente, si tú crees que la salvación es por obras, tú crees que Dios es menso. O sea, la verdad, y perdón que lo exprese así, pero ¿quién en su sano juicio mandaría a su hijo a morir por ti y luego que no importe eso? No, eso no conoces cómo trabaja, no sabes el amor que tiene por ti, no lo entiendes. Entonces, si tú en tu corazón estás creyendo que por obras te vas a salvar, de verdad, lee la palabra de Dios, escucha sana doctrina y entiende que por obras no es. Perfecto, muy buena aclaración y muy necesaria, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Así es. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 4, 2, algo así. Ahora, pero el tema es, recordemos, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque esto es bien necesario, son propósitos del arrebatamiento de la iglesia. Y ya hablamos de, un propósito es la resurrección, otros escapar de los juicios, otro la transformación del cuerpo y otro ir a dar cuentas. Ahora, si quieren ahondar más en el tribunal de Cristo, hay un mensaje que tengo en el YouTube que se llama Tribunal de Cristo. Las obras y Tribunal de Cristo. Y le ponen Vicente Rusildi y es un tema muy importante. Yo hablé como por 2 horas y media, 3 horas en otra conferencia, no en la que grabé en el YouTube, en otra, por nada más del Tribunal de Cristo. Es bien importante que un cristiano sepa qué te van a evaluar. Imagínate que tú estás estudiando una carrera y te van a poner un examen y no sepas de qué se trata. Imagínate un cristiano que va al Tribunal de Cristo y no sepa de qué se trata. Qué mal, qué mal. El mensaje está en el YouTube, las obras y el Tribunal de Cristo, Vicente Rusildi, y se habla nada más de este tema. Entonces, pero ¿cómo sabemos que inmediatamente de ser transformados y resucitados, vamos a ir a dar cuentas? Veamos el siguiente versículo, por favor. Por favor, Mariana. Lucas 14, 13, 14. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Qué importante, o sea, a Dios, a la palabra no se le escapa nada. Si realmente la quieres estudiar, conoces lo que va a hacer Dios y su plan. Porque cuando se te das recompensado, cuando hagas favores o cuando ayudes a gente que no te pueda devolver el favor, porque si tú haces obras pensando que para que después te devuelvan el favor, por ejemplo los políticos que van y dan despensas a las colonias, ellos lo están haciendo con otros intereses, no porque sean buenos, ellos traen intereses ajenos a los divinos. Y así hay muchas obras que se hacen en el mundo, que no son con los motivos correctos delante de Dios. Pero aquí dice Dios, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar. Pero ¿cuándo se te va a ser recompensado? En la resurrección de los justos. ¿Y cuándo es la resurrección de los justos? En el arrebatamiento de la iglesia. Por eso sabemos que vamos al tribunal de Cristo. Después de ser resucitados, después de ser transformados, vamos a ir a dar cuentas. ¿Cómo estás para ir a dar cuentas? ¿Verdad? Porque al parecer todo esto está muy cercano. Muy bien. Y yo creo que aquí vamos a terminar con el tema, porque vamos a ver otras cosillas más, pero yo creo que hasta aquí hay muchísimas cosas en las que tenemos que meditar. Vean 2 o 3 veces este programa, porque a mí me ha pasado que yo veo una y lo vuelvo a ver y capto otras cosas que no había captado en la primera, y lo veo por tercera vez y capto otras cosas que no había captado en el primero y en el segundo, y créanme que este tema es de suma importancia. Entonces vimos cómo en su momento opera el arrebatamiento y sus propósitos, ¿verdad? Esto es bien importante. Entonces,
Vean, con estas palabras nos despedimos. El arrebatamiento de la iglesia es, por lo tanto, aliéntense con estas palabras. Es la instrucción de Pablo. Mañana, de suma importancia, porque como les digo, hay muchas interpretaciones del arrebatamiento de la iglesia y lo colocan en un orden cronológico diferentes, muchos. Y unos dicen que después de los juicios, otros los desaparecen de la doctrina, otros dicen que a mitad de los juicios. Y mañana vamos a demostrar bíblicamente con muchas evidencias, ya no vamos a hablar del arrebatamiento, sino vamos a demostrar por qué nos vamos antes de los juicios. Esta semana es muy importante porque un tema que la iglesia espera, ¿verdad? ¿Qué es lo que espera? El arrebatamiento de la iglesia, un evento majestuoso, debemos de tenerlo muy claro. Y mañana vamos a hablar por qué nos vamos antes de los juicios. Evidencia bíblica de por qué nos vamos antes de los juicios. Muy bien. Bueno, y para cerrar, algo que es muy importante es, como dice Pablo, aquí también en Corintios, dice, estar firme y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Definitivamente lo que nosotros trabajamos para el Señor no es deudor de nadie, y no lo hacemos porque el Señor nos vaya a pagar definitivamente, sino por el amor maravilloso que Él nos tiene a nosotros, y porque queremos realmente estar en sus caminos y queremos obedecerle, y el Señor dice que prediquemos esta palabra y en esa obediencia estamos. Pero si tú estás en tu casa y no estás así como muy seguro de que si Cristo viene hoy en la noche te vas, tienes que entender que arrepentimiento y fe van de la mano, y arrepentimiento no es remordimiento. Remordimiento es si yo hago algo mal y entonces ya estoy así como que hice algo mal, hice algo mal, pero no hago nada para cambiar. Arrepentimiento es, veo que hago algo mal, voy con el Señor y le digo, Señor, yo sé que te ofendí de esta manera y tomo la decisión de dar un giro de 180 grados y no volver en esa dirección. Eso es el arrepentimiento, volvernos al camino del Señor y tener la fe de que el Señor está ahí para nosotros, que Él nos está esperando como un Padre amoroso con los brazos abiertos. Estos programas son en realidad para la iglesia. Si tú eres un creyente tibio, yo creo que es un buen momento en donde el Señor te está hablando y te está diciendo, mira, vengo pronto, te amo lo suficiente para que no te quedes durante mis juicios, pero te estoy advirtiendo que sin santidad no te puedo recoger. Entonces, la realidad es que tienes el tiempo correcto ahora para ir a tu recámara en la noche, tú solo, hacer cuentas con el Señor, decirle, Señor, yo sé que vienen juicios, pero no es por temor que te busco, sino porque quiero realmente tener una relación contigo y ponerte a cuentas con Él y seguir en los caminos del Señor y pasar de tibieza a ser un cristiano cálido que predica al Señor, que lo obedece, que lo ama, que lo busca, que ora, que lee la palabra, que medita en ella, porque esos son los creyentes que el Señor busca. Aquellos que lo buscan, dice la palabra, que si tú lo buscas con todo tu corazón lo vas a encontrar, porque el Señor siempre está ahí para escucharnos. Y ahorita es el momento, estamos viviendo tiempos en donde ya Jesucristo está diciendo, ya casi voy por mi iglesia, ya voy. Tenemos personas, no nada más nosotros, muchos pastores que estamos en este ministerio, nosotros no somos pastores, pero muchas personas que estamos en este ministerio de advertir a la iglesia, de decir, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, es el momento de estar a cuentas, es el momento de arrepentirte, y como dice Pablo, alentarnos con estas palabras, porque los que amamos al Señor realmente estamos esperando que Jesucristo venga por nosotros. Muy bien, perfecto. Bueno, pues nos vemos mañana con evidencias de por qué nos vamos antes de que Dios derrame su ira sobre la tierra. Amén.